Con 23 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó la convocatoria para reunir en sesión extraordinaria a los ministros de Relaciones Exteriores del continente, con el fin de discutir la crisis diplomática entre Ecuador y el Reino Unido por el caso del asilo otorgado al fundador del portal web Wikileaks, Julian Assange. El encuentro de los cancilleres de la OEA se va a llevar a cabo el próximo viernes 24 de agosto, pese a que Estados Unidos, Canadá y Panamá han argumentado que la sesión es prematura y que afectaría al organismo. En ETN 24, en el lugar de la noticia, saludamos a nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda, que está en la sede de la OEA. Diana. Hola, buenas noches. Precisamente para analizar esta decisión tomada hoy en medio del Consejo de la Organización de Estados Americanos, me encuentro con la embajadora de Ecuador hasta este organismo, María Isabel Salvador. Embajadora, gracias por esta entrevista. ¿Y cómo recibe usted esta decisión que se tomó hoy en el Pleno del Consejo? Gracias por permitirme llegar a través de ustedes no solo a Colombia, sino que supongo que también al resto de América Latina y el Caribe. Bueno, el Ecuador recibe con satisfacción la aprobación de la resolución que convoca a una reunión de consulta de cancilleres en torno a la solicitud, o hecha más bien, por la solicitud de nuestro país, con el fin de tratar y conocer los temas relacionados con la amenaza que recibió Ecuador por parte de Gran Bretaña de ocupar de la sede diplomática nuestra en Gran Bretaña. Así que recibimos con satisfacción esta decisión que muestra que el tema de la inviolabilidad de las oficinas diplomáticas de cualquier Estado y del respeto absoluto a la Convención de Viena es un tema de fundamental importancia en el marco de la Organización de Estados Americanos y para cada uno de nuestros países y estados. Algunos miembros de la organización han pedido, incluso el secretario lo dijo, que el debate y la discusión se concentre precisamente en este estamento de que no se puede violar los locales diplomáticos y no tanto en el tema del asilo. Bueno, de hecho el tema por el cual fue convocada esta reunión tiene que ver justamente con la amenaza que recibió Ecuador de Gran Bretaña, en ese documento escrito que recibimos, que se produce antes de la concesión de asilo que hizo el Ecuador en favor de Julian Assange. El canciller, en la noche del día que recibió ese documento, inmediatamente convocó una rueda de prensa, y en esa rueda de prensa dijo que estaríamos solicitando inmediatamente la convocatoria a reuniones de cancilleres del ALBA, de UNASUR y también de la Organización de Estados Americanos. Por eso inmediatamente nosotros empezamos el proceso, y esta reunión tiene que ver con ese pedido específico de Ecuador para esta reunión. Ahora, sin duda hay países que han dicho que el tema tiene que limitarse exclusivamente a eso. Bueno, hay países que opinan así. Sin embargo, todos los estados son libres y soberanos de expresar sus puntos de vista, y yo considero que muy probablemente en la reunión de consulta de cancilleres el tema del asilo también se ha discutido, pero no del tema del asilo necesariamente del señor Assange en la embajada, o el hecho de que el Ecuador haya concedido el asilo, porque ese es un derecho soberano de cada uno de los estados. Eso no puede ser cuestionado por nadie, sino más bien el concepto del asilo, la importancia que tiene el asilo para los países de América Latina y del Caribe, y en esa medida, una vez más, hablar de los principios que son fundamentales para la convivencia pacífica de los pueblos, porque han sido establecidos en convenios y en tratados y en acuerdos internacionales entre esos estados. Embajadora, la votación fue de 23 votos a favor, una votación un poco apretada si se considera que se necesitaban 18. ¿Ustedes qué esperan como objetivo principal en esta discusión? ¿Más apoyo de la comunidad internacional o simplemente un debate abierto sobre este tema? Bueno, yo creo que sí, usted dice que fue ajustada. Nosotros realmente estábamos, no diría que preocupados, pero sí un poco ansiosos en relación a la posibilidad de obtener 18 votos, que era lo que se requería para lograr la aprobación. Sin embargo, al haber obtenido 23 votos, realmente a nosotros nos da una suficiente holgura, ¿no es cierto?, en la decisión, y da una señal clara también de que el tema es importante para la mayoría de los estados de la Organización de Estados Americanos.
Y en ese sentido, pues debo decir que me siento satisfecha. El trabajo no fue fácil porque hay que entender que en el juego del multilateralismo y de la relación de los estados, no siempre cuentan, no siempre, en muchos casos sí, pero no siempre cuentan ni las afinidades políticas, ni las amistades personales, ni se trata de países amigos, como se tiende a llamar, sino que se trata de intereses de cada uno de esos estados. Y en esa medida nosotros estábamos conscientes de que había una seria posibilidad de que, por ejemplo, los países del CARICOM, del Caribe, votaran en contra de la resolución, porque se entiende que son países vinculados históricamente, jurídicamente, a Gran Bretaña, tanto que muchos de ellos son parte del Commonwealth, que es un órgano, es un espacio común, donde Gran Bretaña pues es quien lidera. Entonces ese tipo de temas deben ser evaluados y en ese sentido yo debo reconocer que el día de hoy gran parte, muchos, salvo 4 me parece o 3 países y aquellos que no estuvieron presentes para votar, que fueron 3, digamos 6 países del CARICOM, salvo esos 6, todos los demás apoyaron la resolución. Eso es muy importante, es una señal fuerte y muy clara de que el tema es de fondo y de que valía la pena tratar el asunto al más alto nivel, que es el nivel de los cancilleres. Embajadora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Bien, y veamos ahora los detalles de cómo se realizó este consejo y cómo fue la votación. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos decidió. El resultado de la votación es 23 afirmativo, 5 abstenciones y 3 negativo. La reunión de cancilleres será en Washington el próximo 24 de agosto para debatir la crisis diplomática entre el Reino Unido y Ecuador por el caso de Julian Assange. En la sesión extraordinaria de este viernes, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aclaró cuál era el tema central para evitar divagaciones. Pero en otra parte, ciertamente, el concepto del derecho de asilo es cuestionado y por consiguiente creo que no tendría ningún sentido abrir en la OEA una discusión sobre ese punto. El tema central es el de la inviolabilidad de las embajadas. Es un tema que podría ser visto por la Convención, por la Corte Internacional de Justicia, por cuanto la Convención de Viena le asigna a la Corte Internacional de Justicia precisamente los temas que surjan en torno a esa convención. Y aunque la convocatoria ya fue aprobada, Estados Unidos, Canadá y Panamá se opusieron desde un principio. La razón, consideran el encuentro como prematuro y dañino. Es inapropiado que esta organización intervenga en una disputa bilateral en la cual una de las partes no hace parte de este hemisferio. Ninguna acción ha ocurrido ni se contempla que ocurra en este hemisferio y cualquier acción es bastante hipotética. Que ambos gobiernos deben de discutir y negociar bilateralmente con tolerancia y respeto mutuo para llegar a un acuerdo. Consideramos prematuro convocar a los cancilleres del hemisferio para la próxima semana. En ese sentido, señor presidente, sugerimos que en estos momentos es más oportuno que el secretario general envíe delegaciones a Londres y a Quito para informarse sobre las posibilidades, las posiciones de ambos gobiernos, ilustrarnos a los países miembros de forma tal que se pueda determinar en el Consejo Permanente si la OEA como foro multilateral es un foro idóneo para tratar este tema. La sesión de ministros de Relaciones Exteriores la próxima semana prevé encontrar respuestas y soluciones al conflicto entre Londres y Quito en relación a la supuesta amenaza que hizo Inglaterra de irrumpir en la Embajada de Ecuador, obviando su estatus diplomático.